Hola, ruteros de la curiosidad, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Hora Macabrona. No, perdón, de Por las Rutas de la Curiosidad. Modo XH Derbez estamos, por el mismo tema que vamos a tocar. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Así es, bienvenidos a todos nuestros amigos a una edición más de Por las Rutas de la Curiosidad. Estamos aquí, bueno, listos para empezar a hablar sobre un tema que es tan amplio que yo dudo que podamos hablar todo lo que nos corresponde a la maldad humana, a la violencia, a los orígenes de esta, porque realmente de esto habría que hablar mucho y muchos programas. Pero antes que nada hay que darle la bienvenida a nuestros amigos que nos están escuchando desde Hispanoamérica Radio, para toda Hispanoamérica. Valga la redundancia. Y también a todos quienes nos están escuchando desde las distintas plataformas del podcasting. Bienvenidos a una edición más. Como siempre, entonces, gracias a todos por escucharnos. Y bueno, empecemos de una vez con este tema que seguramente, como dice Jorge, va a quedar mucho en el tintero, pero de todas maneras, pues... como te estaba contando y como conversamos alguna vez muy fuera de micrófonos, nos nació hablar de este tema en un momento dado el año pasado, cuando estábamos tocando una parte de la coyuntura que vivió nuestro país, que tal vez no tenga mucho que ver con la maldad vista de repente del punto de vista psicológico, ético, moral, y era pues aquella época en la que pues el presidente Vizcarra cerró el Congreso, ¿no? Y comentando pues acerca de todo lo que había pasado, todas las noticias que veíamos, acá pues el Congreso había hecho una serie de cosas terribles, nefastas para el país, y obviamente uno ve eso y dice, estos hombres son estos, son unos delincuentes, son tal por cual, son malos, son personas malas. Y ahí yo te dije, ¿no? Está bien, han hecho mucho daño al país, hacen lo que les da la gana, creen que el país es su chacra, es propiedad suya, pero oye, más allá de repente de cómo pueden llevarse ellos ya como personas, me refiero en este caso poniendo un ejemplo puntual, ¿no? A los políticos de nuestro país, del Perú. Cómo ellos pueden llevarse de repente con su familia, con sus amigos más cercanos, seguramente bien, para esas otras personas, pues ellos sí deben ser buena gente, ¿no? Buenas personas. Y te puse luego el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si alguno de estos congresistas, por ejemplo, o excongresistas ahora, está por la calle un día caminando y de repente ve a un niño que está a punto de ser atropellado por un auto y tiene la posibilidad de salvarlo? ¿Tú crees que realmente sea tan mala persona decir no, que el niño se muera, o realmente si está en su posibilidad corre y lo rescata? Es que toda esta concepción de la maldad o de quién es malo o de qué cosa es mala, en realidad parte mucho también del entendimiento moral que tenemos de las cosas, ¿no? Entonces, nosotros hoy consideramos que una actitud determinada es mala. Sin embargo, si nosotros hacemos una comparativa y buscamos un poco en la historia, probablemente lo que hoy consideramos que sea malo, antes no era así, ¿no? Por ejemplo, sin irnos muy lejos, el tema de la corrida de toros. Hoy en día, a muchos de nosotros nos parece que la corrida de toros es sanguinaria. De toras no, de vacas. Es sanguinaria, es mala, ¿no? O Sí. sea, que solamente alimenta el sadismo de las personas, el querer ver a algunos a animales siendo sometidos pues a sufrimientos a partir de un espectáculo macabro. Sin embargo, es una actividad que existe desde hace siglos y que antes se consideraba, pues, o sea, no se le veía para nada con malos ojos. Y si nos vamos muchos años más atrás, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una civilización romana que gozaba, disfrutaba, le encantaba ver pues espectáculos de esclavos matándose los unos a los otros en los grandes coliseos romanos. Oh, claro, Y eso o de no personas siendo devoradas por las fieras, claro, por ejemplo. y eso a ellos no les parecía malo. La sociedad pensaba que eso no era malo, ya que era parte de. Hoy día nosotros lo consideramos execrable. Pero entonces eso nos ayuda un poco a tener perspectiva y a entender que la escala de valores por la que nosotros nos regimos no es una escala estática. Es una escala que va evolucionando conforme la sociedad ha ido evolucionando. Pero no solamente eso, sino que todo el mundo, o sea, todo el planeta Tierra, toda la humanidad, no tiene una sola escala de valores morales. Existen muchas escalas de valores morales en distintas partes del mundo. O sea, no es lo mismo, no es la misma escala de valores de un hombre occidental, de un hombre católico de repente, occidental en general, con un hombre pues ligado al islamismo, ¿no? O no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo un seguidor pues
no sé, por ejemplo, alguien católico, alguien cristiano, o hasta un testigo de Jehová, con alguien seguidor, pues, a ultranza de una religión islámica, ¿no? Es decir, Claro. la escala de valores va variando, ¿no? Porque para lo que a nosotros nos parece algo horrible, por ejemplo, que una persona se inmole, o sea, no se inmole, sino se suicide con una bomba adherida a su cuerpo, para él, para su escala de valores, Para el radical. lo que en realidad está pasando es que se está ganando el cielo, Claro. porque con esa actitud o con esa actividad que ha hecho se está ganando el cielo. Entonces, creo yo que es importante dejar, porque en realidad durante el programa vamos a ir soltando algunas ideas, pero me parece claro, más o menos para ir entendiendo qué es lo que nosotros consideramos como malo. Y ahora justo que mencionaste el tema de esta comparación, que puede haber muchas, pero justo tocaste esta de la civilización occidental o cristiana con el Islam, pues en realidad también dentro de cada una de ellas, y ya es una opinión tal vez un poco personal, que este tema de la maldad y todo eso no solo lo podemos ver como sociedad, sino también a nivel individual, porque como te dije hace un momento justo, esta comparación que tú has hecho es sobre una persona que está ligada al islamismo y bueno, todo ello, pero de una manera muy radical, porque seguramente hay otros y deben ser Sí, muchos lógico. que por el contrario, no verán también, oye, él también será musulmán como yo, pero es una barbaridad lo que está haciendo, es una locura. Sí. Dependiendo, ¿no? Dependiendo. Hay O de sea, todo, por supuesto. las mujeres la pasan muy mal allá. Por ejemplo. Y la sociedad así lo ha establecido y así Claro. lo sigue estableciendo. Claro, hay países, y sin decir que aún está mejor uno que otro en el caso del Islam nuevamente, en el que, claro, las mujeres la pasan peor que en otros, ¿no? No podemos comparar de repente el rol de la mujer en el Islam en Turquía que en Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Y, Pero, y de repente, disculpa que te corto, ¿no? Pero yendo un poco al tema también propio de nosotros, la civilización occidental y el cristianismo sobre todo, también como decías, ¿no? Cómo ver, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de la Santa Inquisición siglos atrás, ¿no? Que era como que una autoridad suprema, pero actualmente esto se vería como una cosa pues terrible, ¿no? Que nadie toleraría que ocurra algo así. sí, pero justamente, ¿no? O sea, todo, por eso te digo, o sea, todo eso confirma que el concepto de maldad o la percepción de maldad es una percepción que va cambiando durante el tiempo. Ahora, el que mata igual ha sido malo hace mucho y sigue siendo malo ahora, ¿no? Pero incluso dentro de las muertes existen matices también, Por supuesto. ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en época de guerra, eh, matar pareciera que no se ve tan malo, ¿no? Porque como es una actividad tan masiva, sobre todo en las guerras modernas, es una actividad tan masiva, como que disculpa un poco el hecho de asesinar y de quitarle la vida a otras personas. Pero bueno, Es la guerra que trae lo peor de la gente. No es como si en esa época o en esas épocas de guerra estuviera permitido no matar, que lo está en realidad, ¿no? pero por eso te digo, ¿no? O sea, eso te plantea ya un cuestionamiento. ¿Por qué en una época o por qué en un momento determinado podemos aceptar sí esas cosas cuando en realidad en el día a día no tendríamos por qué aceptarlo? ¿Eso qué quiere decir? Que incluso nuestra escala de valores también es moldeable. O sea, incluso para nosotros mismos también es porque, a ver, por un ejemplo claro, ¿no? Es decir, eh, tú le preguntas, por ejemplo, a alguien, ¿no? ¿Qué pasaría si a tu familia, no sé, le pasa algo? Y esa persona te dice, yo lo mato, Sí. ¿no? Es una respuesta común. Y esa misma persona, seguramente que si tú le preguntas sobre sobre un asesinato que ha visto en las noticias, dirá, ese es un desgraciado, ¿cómo puede ser posible que exista gente tan enferma? Sin embargo, tu respuesta también sería, yo lo mato. Entonces, a veces no es muy consciente esto, o sea, no es muy consciente esto, pero sí nos brinda pistas, más o menos, de que además nosotros realmente somos buenos o somos malas personas, ¿no? Que ahí viene Gran pregunta. un cuestionamiento y creo yo que es con lo que vamos a iniciar el programa a partir del próximo bloque. Hispanoamérica Radio, orgullosos de nuestro folclore. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Existe una controversia, Daniel, y un debate muy acalorado desde hace mucho tiempo entre dos posturas
filosóficas, Ah, ya. antes que me hagas la observación, Está bien, está bien. de Thomas Hobbes y Rousseau. Claro, ¿No? Jean-Jacques Rousseau, nuestro Jean-Jacques amigo. Sí. Rousseau. Vive Sí, acá a la vuelta. Sí. Sí, el Rousseau de siempre, de toda la vida. El que fue técnico de Alianza, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no, es Miguel Ángel Miguel Rousseau. Ángel, sí, Rousseau. sí. Bueno. ¿Qué dicen estas posturas? Bueno, Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien la corrompe, pero Thomas Hobbes dice no, el hombre es malo por naturaleza. Oh, Y aquí se abre un amplio debate, ¿no? Porque a propósito de que estamos hablando de la maldad, estaría bien partir sobre no determinar cuál es la realidad de las cosas, porque conforme lo vamos a ver en el programa, hay muchísimo por descubrir todavía en la naturaleza humana y la naturaleza de la maldad y de la violencia, sino de repente establecer más o menos para nosotros qué es lo que nosotros consideramos. Daniel, ¿tú qué piensas? ¿En qué lado de la balanza te pones? no, tiene que ser al medio. ¿Team Rousseau o Team Hobbes? Team Rousseau, Team Hobbes, ¿no? Justo hablando de Rousseau, el Dream Team, ¿no? De Alianza. Pero bueno, un poco más en serio, es que realmente tú no solo lees argumentos, sino imaginas los argumentos y creo que no hay forma de ponerse a un lado o otro de la balanza. ¿Así? Realmente creo yo que, o sea, ya, Hobbes dice que no, que el hombre es malo por naturaleza. Ujú. Y yo me imagino, por ejemplo, ya yéndonos a nuestra primera fase como seres humanos y lo que vino antes, que no éramos seres humanos, Cuando éramos homínidos, y claro. que incluso antes que no existían los homínidos y no eran, había solo otro tipo de animales que todavía los hay. ¿Qué hacen los animales? Matan, ¿no? Matan por supervivencia, matan a otro animal, por ejemplo, para comérselo, ¿no? Los carnívoros. Ujú. Y bueno, eso es instinto animal totalmente, ahí no hay que si es bueno, que si es malo, pero es un acto que actualmente uno consideraría, al ¿Como menos malo? entre humanos, que es malo, pues, Ujú. ¿no? O sea, yo no puedo ir a matar a alguien porque me dio la gana o porque, no sé, incluso porque me quiero defender, ¿no? En algunos casos determinados. Y por ahí puedes decir, de repente Hobbes tiene la razón. Pero luego viene el otro tema, ¿no? El otro de que como seres humanos nosotros también evolucionamos como tales. ¿Por qué? Porque tenemos un raciocinio, parte de la mente que va más allá de ese instinto animal, que nos hace frenar en algunos, valga la redundancia, instintos que podamos tener y decir, no, esto no lo puedo hacer porque, o sea, me siento mal de hacerlo, voy a dañar la sociedad al hacerlo. Entonces ahí uno se da cuenta que la postura de Rousseau también tiene cierto asidero, que también tal vez la humanidad, pues, o el hombre o el ser humano, más bien tira para lo que es ser bueno. Entonces, al menos yo por eso no encuentro de qué lado estar en este caso, sino justo al medio de la balanza, como mencionaste. Yo en cambio, Daniel, yo sí me pongo de un lado de la balanza, ¿no? Ajá. O sea, yo sí más creo... ¿Cruzando yo la sí- tupa o yo no? sí- yo La sí- balanza yo sí comas, creo, ¿no? yo sí creo que... Yo estoy más del lado de la postura de Hobbes. Ya. O sea, yo sí creo que la naturaleza del ser humano, la naturaleza del hombre, tiende hacia la violencia, tiende hacia la maldad. Esto haciendo la salvedad de que más adelante yo voy a desarrollar algunas ideas de un libro que he estado leyendo que es genial y se lo recomiendo, que es Los ángeles que llevamos dentro, de Steven Pinker. Pero en realidad, si tú te pones a ver cómo ha sido el comportamiento del hombre desde que es hombre, tú que te referías incluso a los homínidos, te vas a dar cuenta pues de que en realidad este comportamiento ha distado mucho de ser un buen comportamiento. Y ha sido más bien la evolución de la sociedad, el contrato social, que justamente lo defendía Thomas Hobbes, que decía, para ponernos en claro, ¿no? El contrato social pues es este contrato no dicho, no proferido, es un contrato No firmado. no firmado, pero que todos entendemos que vivimos en él, en el que el hombre renuncia a ciertos derechos, renuncia a cierta independencia en favor de que la sociedad, a través de sus gobernantes y sus representantes, puedan controlar la violencia y existan castigos para poder controlarla. Entonces, no sé, o sea, si hablamos pues de personas malas, a veces, y esto te digo, muchas veces pasa de que nosotros nos encontramos con maldad en personas en las que ni siquiera nosotros pensábamos que podían hacer esas cosas. Sí, sí. O sea, la maldad está a la vuelta de la esquina. Sí, es justo lo que yo te decía en alguna ocasión, ¿no? Y mucho antes de pensar en tocar ese tema en el podcast. Creo que incluso mucho antes de hacer podcast. ¿Alguna vez has conocido tú a una persona realmente mala? Yo te pregunté y creo que me dijiste que no, y yo tampoco. O sea, realmente mala, no sé, cruel, ¿no? Podemos conocer personas que de repente pueden ser engreídos, no sé, un poquito rencorosos, pero que en el fondo no son malas personas, ¿no? Pero es verdad lo que dices, o sea, en realidad, ¿cómo saber Claro. si realmente nosotros interactuamos en este momento con una persona que, ojalá que no, pero termine siendo, qué sé Pero yo, un es que asesino no hay forma de o saberlo. un violador, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo saberlo? No hay forma de saberlo además porque, Hasta que ocurra, ojalá que no, ¿no? hasta Pero- que ocurra, porque además tú sabes pues que en la interacción humana
uno nunca se presenta como es, Obviamente. ¿no? Y además, en la interacción humana uno descubre que uno tiene muchas formas de ser. Porque, claro, hay algunas personas que dicen, yo soy siempre así, y en realidad, oye, está bacán, pero ¿no te has dado cuenta que a veces con tu mamá o con tu papá te comportas de una forma, con tus amigos te comportas de otra forma, con tu enamorado te comportas de otra forma, en tu trabajo te comportas de otra forma, así no sea algo radical, pero existen matices? O sea, yo no profiero las mismas bromas que profiero con un amigo o con una amiga con mi jefe. Claro, matizando eso, ¿no? Porque no es que tampoco tengas personalidades múltiples, ¿no? No, pero Sino me que refiero- te comportes de una forma distinta en cada entorno en el que te relacionas, ¿no? Claro. Tu familia, tu casa, tu trabajo, tus amigos, obviamente, ¿no? Claro, entonces descubrir quién es malo o quién no es malo o quién es capaz de hacer maldad. Porque en realidad yo también pienso de que, o sea, algo de maldad hay en todos. De ¿no? todas O sea, formas, en todas las personas. innegablemente, Entonces, innegablemente. Entonces yo te estoy jalando a una situación en la que ya no estamos tan al medio, ¿no? O sea, ya no estamos tan del lado de Rousseau. Y me da pena por Rousseau también porque Rousseau, a pesar de que filósofo él defendía mucho de que las personas eran buenas por naturaleza, en realidad él también fue una persona mala. Oh, bueno. Fue una persona muy mala. Dime tú, ¿quién no ha hecho una maldad alguna vez en su vida? Desde No, lo más pero- mínimo pero hasta... el señor sí hizo varias maldades. Cuenta una, por favor. Bueno, abandonó a sus hijos, por ejemplo. No, qué mal. Que pase el desgraciado. Dejó morir a una de sus hijas, creo, algo así, algo Relacionado a sus hijos. Sí, Ah, sí. no. Bueno, en fin, pero líneas aparte. ¿Qué tal Em, Concha? ¿no? Es eso, ¿no? En realidad, ¿quién no tiene algo de maldad? Eso, sí. ¿No? O sea, Con sus matices, pero ¿quién no lo tiene? claro, y es por eso que sirve un poco adentrarse y más o menos entender cómo era vista o cómo ha evolucionado, yo digo la maldad, pero también la violencia a través de la historia Ujú. desde que el hombre es hombre. Claro, es que también uno, como yo pongo un ejemplo a veces, no sé si cabe en este caso. Por ejemplo, tú trabajas en un lugar, a ver, relacionando un poco, trabajas en un lugar y haces mal las cosas, Ujú. eres irresponsable, ineficiente, te demoras, obviamente es lo primero que va a saltar a la palestra, ¿no? Oh, Jorge es un mal trabajador, es ineficiente, es un Ujú. burro y no sé qué. Gracias, gracias. Pero pongamos que llegas a otra chamba y ahí haces bien las cosas. Las haces tan bien que pasa desapercibido tu trabajo en el sentido de que nunca hay nada malo. Tan eficiente eres que lo poquito que pueda haber de errores, no sé, puedes parcharlo, arreglarlo. Y por ahí pueden decir, oye, Jorge hace bien su trabajo, pero dependiendo también de tu superior, no sé, no necesariamente tal vez haya una felicitación o un reconocimiento. Simplemente las cosas marchan como deben marchar y se acabó. Ujú. Y en el caso, pues, de lo que estamos hablando, la maldad y la bondad, en este caso, digámoslo de otra forma, pues lo que uno hace, cosas malas, siempre es lo que va a resaltar. Pero así como hemos dicho, uno lleva maldad dentro de sí, parte de nuestro raciocinio como ser humano también nos hace, seguramente en algunas ocasiones, decir, oye, estamos a punto de cometer tal vez algo malo, pero nos detenemos y no lo hacemos. O estamos a punto de salvar la vida, por ejemplo, ¿no? de una persona o arreglar una situación difícil para otro de nuestros semejantes y lo hacemos. Y eso es parte también de la, ¿cómo llamarlo? La bondad tal vez, o lo contrario de la maldad que tenemos dentro de nosotros, pero que al fin y al cabo pues no es tan puesto en escena, ¿no? O sea, no es tan, ¿cómo llamarlo? No es tan difundido, no es como los estilos son los actos de maldad, Bueno, eso lo vemos en los medios de comunicación, por ejemplo. ¿no? Desafortunadamente, los medios de comunicación están llenas de noticias rojas en donde vemos una representación de la maldad de todos los días y del día a Claro. día. Porque en realidad lo que vemos son asesinatos, son violaciones, son atropellos, son secuestros. Sin querer referirnos directamente, hace poco nada más hemos pasado por algún caso, un caso emblemático muy triste, y que nos da cuenta, pues realmente, y que nos hace preguntar qué pasa por la mente de una persona para que realice estos actos de maldad. ¿No? Sí. Es decir, uno no sé, o sea, uno que ve la noticia desde fuera como un espectador no lo entiende. Ujú. Y Pero ahora, eso realmente sería- te hace sí. cuestionar cómo es la condición humana para ser capaz de realizar esto. O cómo, por ejemplo, alguien puede tener tanta poca empatía o tanta insensibilidad de repente. Ponte, yo junto con otra persona, cada una tiene una empresa y estamos compitiendo pues para ganar el mercado. Hasta que una de ellas decide que voy a matar a la otra persona. Ya. ¿No? Que la voy a mandar a matar. Esa insensibilidad existe. O sea, entre familias existe.
y nos hace pensar un poco sobre eso. Claro, a mí me hace pensar sobre todo, ahora que hablas pues de estos casos emblemáticos, lamentablemente, trágicamente emblemáticos, de que hay pues no solo en nuestro país, en todo el mundo, de asesinatos, violaciones, torturas, bueno, me hace pensar qué pasa por la mente de una persona que también está predispuesta o con ganas de cometer estos actos cuando ve esto en la televisión, ¿no? Porque obviamente una persona, llamémosle a cierto punto normal, puede decir, no, qué terrible, ¿no? Yo no puedo concebir que alguien en su mente pueda desarrollar un acto de esta naturaleza. Pero alguien que sí lo hace, ¿qué piensa, no? ¿Qué piensa? Dice, está bien, lo voy a hacer igual. O de repente en su obnubilación dirá, no, qué horrible cómo ha hecho eso, pero él sí está predispuesto a hacerlo, ¿no? Sí. Y, Esos son los secretos pues, de la mente humana, ¿no? O sea, sí, nos vamos, y todavía durante el programa nos vamos a adentrar un poco entre los entresijos de la mente humana. Pero Daniel, yo quiero plantear un contexto un poco más histórico, A ver. darle un poco de perspectiva al asunto. sí, Porque tú habrás escuchado pues muchas veces que alguien dice, el pasado fue mejor, ¿no? siempre, todo pasado fue mejor. Todo pasado fue mejor, ¿no? Así es la frase. Sí, en todo sentido. Incluso ahora nosotros que ya no somos tan jóvenes, o sea, muchas veces creo que sin darnos cuenta, alguien que es más joven que nosotros, oye, antes era así, ¿no? Era mejor. Claro, era mejor, ¿no? Y en muchos aspectos, ¿no? De repente la música, ¿no? Oye, sí, antes la música. La música, los juegos, los programas de televisión, Ajá. la forma de entretenerse, Ajá. todo. O sea, ¿quién no Pero lo ha hecho? lo que no nos damos cuenta es que en realidad el pasado no era tan mejor. ¿O es que acaso hoy día nos realizamos cuestionamientos que en el pasado no los realizábamos, ¿no? No nos cuestionábamos por ciertas cosas porque las dábamos por sentado. Mm, Es decir, hace 60, 70 años nadie se quejaba de que a un homosexual lo discriminen por ser homosexual. Hace Sí. 50 años nadie se quejaba de que a un homosexual o a una lesbiana, a un gay o una lesbiana, lo sometan pues a tratamientos de lobotomía, por ejemplo, para Claro. intentar curarles lo que entonces se pensaba una enfermedad. Va cambiando, ¿no? Va cambiando. Pero quiero traerte un poco lo que te comentaba en A ver, el libro de, cuenta. de Steven Pinker respecto a los ángeles que llevamos dentro. ¿Qué es lo que plantea él? Lo que plantea él es de que la violencia humana ha ido disminuyendo con el tiempo. Ujú. Han sucedido ciertas tendencias, como él le llama, que ha originado pues de que la violencia humana vaya en retroceso. Y él lo va separando poco a poco. Por ejemplo, él nos dice que la primera tendencia es la que tuvo lugar cuando el hombre pasa de la caza, de la recolección, hasta formar las primeras civilizaciones agrícolas. Porque ¿qué es lo que sucede? Es que es difícil estudiar, Daniel, el tema de la violencia en una época tan primaria, porque obviamente no existen fuentes directas, Ujú. ¿no? Lo que existe es la arqueología. Y la arqueología más o menos nos ha dado cuenta, de acuerdo a lo poco que se ha podido encontrar, o a la muestra que se ha podido encontrar, que muchas de estas personas pues eran muertas en enfrentamientos, ¿no? Porque existía Sí. mucho enfrentamiento para poder tener una zona de recolección adecuada, una zona de caza adecuada. Probablemente se juntaban entre tribus y entre ellos se mataba. Incluso en el libro de Los Ángeles que llevamos dentro, hace una comparación y se va muchísimos años atrás y te hace una comparación entre, por ejemplo, qué tan parecidos nosotros somos a los chimpancés, porque los chimpancés con los homínidos tienen un origen común, Sí. ¿no? Y él más o menos hace una explicación de que claro, realizando un estudio pues de algunas agrupaciones o de algunos grupos, perdón, De música. de música, No, algunos grupos de chimpancés, lo que se ha encontrado pues es que existe violencia de su parte, pero existe una violencia dirigida a ver, ellos son territoriales, ya. ¿ok? Ellos son territoriales. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha descubierto que son pocos los enfrentamientos directos que existen. Ujú. Lo que sí existe son emboscadas crueles. Mm. Cuando un grupo de 2 o 3 chimpancés encuentran a un chimpancé bordeando, lo encuentran solo, lo encuentran buscando comida, inmediatamente lo cercan, lo matan, lo destripan, Oh. hacen canibalismo. No es que lo maten, o sea, hacen todo eso adicionalmente. Claro. Entonces uno se pone a pensar, Eso ¿y ya. esto no es ¿Esto maldad? es instinto animal Claro, o es algo o más sea, que ¿esto eso? es instinto animal o qué es? Ahora,
Podríamos extrapolarlo, por ejemplo, al tema de lo que escribió en su momento, podemos extrapolarlo, por ejemplo, al tema del gen egoísta, ¿no? Este libro, ¿no? En el que se dice, pues, de que, claro, los genes determinan la supervivencia del más fuerte, ¿no? Y a veces pareciera que la evolución y que las especies, o sea, no es algo consciente, Daniel. O sea, la evolución se va acomodando, pero no es algo de lo que nosotros seamos conscientes. Es algo de que nuestros propios genes, de que nuestras propias células se van acomodando, no sé si de una manera misteriosa, pero es algo alucinante. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Lo que plantea es que puede ser que este comportamiento de los chimpancés esté determinado para poder mejorar, para poder determinar una supervivencia mayor de los más fuertes sobre los más débiles. Pero bueno, entonces, mucha violencia existía en el principio de los tiempos con los homínidos, pero van a suceder cosas que van a ir retrotrayendo esto. La primera de ellas, pues, es esta gran revolución que todavía no entendemos muy bien cómo pasó, en la que el pensamiento del hombre cambia y deja de ser un homínido recolector-cazador Claro. a convertirse en un agricultor, a construir ciudades, a construir templos, a inventarse una religión. Ese es uno de los grandes enigmas de la historia también. Claro, justamente ahora que mencionabas el tema de los homínidos, los chimpancés, los seres humanos, es que al final de cuentas es lo que todos los seres humanos que somos supuestamente lo que estamos en la cima, ¿no? de la escala evolutiva, también buscamos ser el más fuerte. Porque está bien, hemos desarrollado, ¿cómo llamarlo? Raciocinio, inteligencia, ¿no? Sobre otras especies, pero al fin y al cabo, ¿es para qué? Para ser más fuertes. Si desarrollamos armas, desde las primeras armas que se desarrollaron, que tal vez fueron un palo, una macana, hasta las armas nucleares de hoy en día, es porque con ellas somos más fuertes. ¿De qué me vale ser el más inteligente si no me voy a poder defender de otras personas? Es por eso, ¿no? Hacia eso apunta esta evolución a la que hemos llegado actualmente y vamos a seguir avanzando hasta quién sabe hasta dónde. Sí. Es que es eso, ¿no? Es eso. Bueno, el libro plantea, pues, que existen, como te decía, muchas transiciones. La primera es ella. Ese salto, ¿no? Al que hemos llegado a ser seres humanos. Claro. Luego viene una segunda transición para él, en un tiempo que abarcó más o menos un medio milenio, donde está mejor documentado, pues, en la Edad Media, en la que él plantea, pues, de que hay una disminución a partir de la creación de los señoríos feudales y posteriormente de los reinos en Europa y en otros lugares, por ejemplo también aquí en América precolombina, con la existencia, pues, de señoríos, ¿no? De reinos. ¿Por qué? Porque una vez más la evolución nos tiende, pues, a que la sociedad se vaya juntando, ¿no? Vaya creando sus propias reglas. Estas primeras reglas se empiezan a respetar porque, o sea, ¿por qué el hombre tiene la necesidad de crearse sus reglas? Si no es para disminuir la violencia. O Claro. sea, ¿cuáles son las primeras reglas que existen? No son reglas referidas tanto a lo religioso, pero también a la convivencia de no matar, Claro. ¿no? O sea, algo tan básico como no matar. Claro, no matar, o sea, se sobreentiende, pero es no matar por gusto, ¿no? O sea, no te voy a matar porque invadiste mi terreno, ¿no? No voy a matarte. O porque, tienes dinero o tienes alimento, te mato para quitártelo. No, ¿no? Cosa que sin este contrato social que mencionaste antes, si no hubiera, pues el mundo sería un despelote, ¿no? O sea, simplemente voy por la calle, tienes algo que me gusta, te mato y nadie me hace nada y me quedo con lo tuyo, ¿no? Como soy más fuerte, ya lo hice. Uh-huh. Sí, y bueno, él plantea, pues, de que estas formas centralizadas de gobierno lo que hacen es disminuir la tasa de violencia, que puede ser medida con las tasas de asesinatos que existían, pues, porque antes matar era Claro, lo obviamente. más común del mundo. Y en la actualidad, pues ya yéndonos un poco más adelante en el tiempo, no es que la violencia haya aumentado, que uno tiene esa sensación, sino que la exposición de todos los actos violentos es lo que ha aumentado. Claro. El hecho que salgan a la luz. Claro, y además que hoy día se considera, o sea, antes no se consideraban cosas violentas que ahora sí lo consideramos. Por darte un ejemplo, tú lo has dicho hace un momento, la Santa Inquisición, en su momento eso no se consideraba como algo violento Claro. y como algo malo per se, ¿no? Era un sistema de control de justicia, pero lo que en ese momento todavía no había nacido esa idea y que hoy día nosotros la tenemos muy clara, que era una justicia basada en la tortura, ¿no?
Sí. O sea, basada en encontrar la culpabilidad, no porque seas culpable, sino porque te torturo tanto que en algún momento tienes que declararte culpable. Y es justamente esto, o sea, este tipo de violencia, por ejemplo, que la tercera corriente va a combatir, ¿no? Que es ya en la época de la Ilustración. Porque en la época de la Ilustración, pues, se empieza a abolir ciertas formas de tortura o ciertas formas de maldad. Claro, en general todo lo que es los gobiernos pues despóticos, ¿no? O sea, Exacto. los absolutistas. Sí, Ahí empieza a absolutista. decaer todo eso, ¿no? Porque Claro. antes era que no, el rey manda, o sea, si él quiere matar a alguien lo mata, ¿no? Claro, Nadie va a entonces- decir nada. Aquí se ofrece una nueva disminución porque, claro, aquí ya se empieza a cuestionar la esclavitud, se empieza a cuestionar, bueno, los duelos han existido hasta mucho después, pero se empieza a cuestionar, se empieza ¿Los duelos? a cuestionar la tortura Ajá. judicial de la que hablábamos o las matanzas supersticiosas también, que es algo que existía Sí. antes, pero que ya no existe ahora. O Y- sí, de repente, pero ya pues una cosa ínfima, pues, ¿no? Claro. Luego viene una cuarta transición, transición, a ya en una época muy moderna, que estamos hablando luego de la Segunda Guerra Mundial. Ah, mira, eso ¿Por sí, qué? literalmente hace poco. Claro, porque obviamente pues tú sabes que en la Guerra Mundial la No, matanza fue... mataron gente por gusto, ¿no? O sea, ahí sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que fue tan cruel la guerra, en tantos sentidos, porque aparte de la guerra vino también, y de repente hablamos un poquito de eso sobre el tema de los campos de exterminio. No, que eso es y lo todo más lo que desolador, significó. de las cosas más desoladoras que yo he podido ver. O sea, ver a la gente ahí en esos videos en blanco y negro, incluso a colores, entrando allí, trabajando, cómo terminaron. Es una cosa que yo digo, ¿cómo han podido aguantar eso? Es algo que Bueno, tú ves y no me muchos no imagino aguantaban. vivirlo allí. Es una cosa Sí. totalmente desoladora. Sí, sí, sí. Es como morir en vida. Bueno, Sí, bueno, yo recomiendo la película La lista de Schindler. de Schindler, claro. Shin- O Schindler, la sí. lista de Schindler, o también un poco para ver otra perspectiva, La vida es bella, ¿no? De Benigni. Sí, no, yo no la he visto. Yo sí la he Ya, visto, yo sí, no la he es visto. muy Yo- interesante la sí, película. Sí, sí. Pero, no sé, la lista de Schindler, De Schindler, sí. Schindler, Como de cristal con realmente a nosotros. mí Schindler, ese. a mí me dejó bien. No, no, Es, sí. es muy emotiva la película, es muy emotiva. Bueno, Estamos una en quinta ese tendencia- cuarto Sí, estadio, ¿no? ya, ahora vamos a una quinta tendencia Ajá. que en realidad está referida, y lo plantea el escritor, lo plantea así, en realidad muchos no van a creer esto, dice, Ajá, a ver. pero hay una disminución de la violencia considerable a partir del término de la Guerra Fría. Ya. ¿Por qué? Ujú. Porque una vez que termina la Guerra Fría, en muchos países se acaban las dictaduras, se acaba muchas de estas pequeñas guerras o Bueno, pequeñas guerras no declaradas. En Cuba te dirán por qué nosotros no, ¿no? Bueno, desafortunadamente alguien se claro. quedó, ¿no? Sí. Pero es que o sea, en Sudamérica lo planteas claramente. Sí. Es verdad, las dictaduras se acabaron más o menos por ahí cuando la Guerra Sí, Fría acabó. claro, ¿no? Sí. Curioso que las dictaduras de izquierda hayan sobrevivido, pero las de derecha fueron las que cayeron, ¿no? Pinochet, un poco antes Vilela, ¿no? Bueno, pero es que justamente pierden un poco el apoyo de Estados Unidos, pues. Sí. No, entonces- es que sin ese apoyo no eran nada. Y ahora, obviamente. dime si no es violencia el Plan Cóndor. No, que a veces más que violencia, o sea, No, olvídate. o sea, Y como di- siempre dime dijimos, si no es dictadura maldad es eso. dictadura. O Claro. sea, O acá sea- no vamos a poner en postura que no, que yo soy sí, que es de Estados Unidos o Unión Soviética, no. O sea, O sea, pero por eso, o sea, dime si eso no es maldad. por no supuesto, no es maldad crueldad, es crueldad pura. Un Pinochet entrando al gobierno, capturando, o sea, llevándose un montón de gente, secuestrando gente, pasándolas por torturas, más torturas, más torturas, más torturas, matándolas. No dejándolas morir, ¿no? Sometiéndolas a grandes torturas, no dejándolas morir a ver si llegan a decir algo. O sea, si eso no es maldad. Se hace criminal, es una maldad? cosa pues inenarrable, ¿no? Pero eso no es el término. Y bueno, luego él plantea pues una última tendencia. No, otra todavía. También, pero también después de la Segunda Guerra Mundial, en la que nace un concepto interesante Ajá. que hoy en día todavía lo estamos desarrollando: los derechos humanos. Ajá. Porque es lo que te decía, ¿no? O sea, los derechos humanos que conforme va pasando el tiempo, hay derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, han ido estableciendo o ha ido remodelando el perfil y hasta la escala de valores morales que tenemos para redefinir y vernos y darnos cuenta, pues, de cómo, de qué tan malos éramos antes Claro. y de que las personas tienen dignidad y que Claro, las personas exacto. al tener dignidad tienen derechos. Claro, por el al solo momento- hecho de ser Por el personas. solo hecho de nacer, Ujú. cosas que no había antes, ¿no?
No, naciste de una familia de esclavos, entonces eres un objeto, ¿no? O en la India con las castas, ¿no? Los paria o dalit, creo que le dicen de la misma manera, ¿no? Pero ahora no. Solo por haber nacido ya, tienes derecho porque pues tienes dignidad como ser humano. Eso es lo que tienes. Claro, entonces estos derechos humanos pues han ido derivándose en derechos civiles, en derechos de las mujeres, que hoy día el feminismo es una fuerza muy grande y me alegra que así sea, de mi parte. Derechos de los niños, el derecho, Sí. no sé, de las personas homosexuales, hasta el derecho de los animales, o sea, cosas o escenarios que hace 100 años no te planteabas. O sea, tú no te planteabas así, Daniel, si hace 100, ya, a ver, ¿cuánto? Ya, si hace 200 años o hace 150 años, tú no te planteabas el derecho de las personas esclavas, ¿qué te vas a plantear el derecho de los animales? Por supuesto, ¿no? O sea, ¿no? ¿O qué te vas a plantear el derecho de las mujeres? Claro, las personas LGTBI que has dicho, ¿no? Claro. No. Hoy día, al haberse superado eso, hoy día sí nos lo planteamos. Hoy día sí nos planteamos que existen los feminicidios. Hoy día sí nos planteamos que Exacto. existen los crímenes de odio. Hoy día sí nos planteamos ese tipo de situaciones. Hoy día nos planteamos de que podemos salir a la calle a reclamar por los derechos de los animales, para que se acaben las corridas de toro y las peleas de gallos. Eso antes no existía. Claro, ¿no? No, entonces, ¿qué es lo que nos da cuenta? Nos da cuenta de que a través de la historia hay ciertas cosas que han pasado, ciertos procesos históricos que han sucedido, que al final han determinado de que la violencia vaya disminuyendo, de que nosotros nos vayamos transformando, porque también nosotros seguimos en parte de nuestra evolución y hemos dejado un poco de lado ese instinto malicioso y lo hemos ido emposando solamente en la actividad delincuencial. Pero es que, claro, en el caso, pues justamente volviendo ya al tema en sí de la maldad y las personas que pueden ser consideradas malas, que como hemos dicho, pues pueden estar en cualquier parte, ¿no? No solamente en las cárceles o en los noticieros, pueden estar en cualquier parte. Podemos estar interactuando con algunas de ellas y ni siquiera nos damos cuenta. Y tal vez nunca nos demos cuenta, quién sabe, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en el año 2018, hace no mucho, un grupo de científicos alemanes y daneses hicieron un estudio acerca justamente de la maldad y el origen, ¿no? ¿Qué es lo que puede causar pues este tipo de comportamientos en el ser humano? Y encontraron una serie de condiciones o de factores que llamaron factores oscuros de la personalidad o factor D. ¿D de qué? De dark. Dark, oscuro en inglés, ¿no? Ujú. Y estos son, por ejemplo, por poner algunos, pues son 9, el egoísmo, ¿no? Es verdad, ¿no? Muchas personas que uno puede considerar malas son egoístas porque solo piensan en sí mismos, ¿no? O sea, yo mato a esta persona, por ponerte un ejemplo, porque no me cae bien o porque supuestamente me hizo un daño que merece morir por ello, o porque si lo mato, sus cosas me van a pertenecer y me va a hacer bien a mí, solo yo, nada más, y solo Ujú. yo. O sea, es una forma de repente de darnos cuenta cómo puede pensar pues una persona que uno puede considerar mala, ¿no? Otra es la desconexión moral o la falta de moral, por ponerte otro factor de Ujú. estos, ¿no? Que es obviamente yo mato y no me importa que la sociedad diga que está mal, ¿no? O sea, porque por último dirás, ya, no me contengo de matar a alguien porque tengo ganas, porque pucha, y me pueden meter a la cárcel, y voy a ser considerado pues un paria de la sociedad, pero no, aún así no me interesa, lo hago porque no me importa la moral ni lo que piense la gente. Ujú. Otro de estos factores que hay y que bueno, también puede ser tocado con pinzas, ¿no? Por ahí es la psicopatía, ¿no? Que en realidad pues es una enfermedad mental, bueno, por ahí me pueden corregir si me equivoco, pero tengo entendido que es eso. Y otro de ellos es que el sadismo también, ¿no? O sea, cuando tú te regocijas, te sientes bien Claro. cuando haces daño a otra persona, que también puede ser tocado así con mucha cautela porque bueno, ya lleva a otro tipo de ámbitos, pues puede ser consensuado y está bien, bueno, porque cada quien pues hace lo que quieres y bueno, pero ¿qué pasa cuando ese sadismo te sale de tus manos, ¿no? Y te empiezas a gozar viendo sufrir a una persona que en realidad no quiere formar parte de este juego. O sea, bueno, son algunos de estos factores que estos científicos europeos han conjugado para dar cuenta siquiera de qué es lo que hace mal a una persona o qué características puede tener una persona que uno puede considerar mala. Mala, mala, mala. Lo curioso, Daniel, es que, por ejemplo, en el tema del egoísmo, o sea, ¿quién no es egoísta? O sea, ¿No? O sea, ¿quién no ha sido egoísta? ¿quién- Claro. claro, ¿no? Está mejor dicha esa pregunta. ¿Quién no ha sido egoísta en su momento? Por supuesto. No, pero es que es parte de la condición humana, ¿no? Solo el egoísmo en este caso. Sí, sí, sí. Sí, porque no es solamente el egoísmo lo que te hace una persona mala, obviamente, sino esto sumado a otros factores como los que hemos mencionado. Sí, es verdad. Pero también va a depender, por ejemplo, mucho esto de la empatía,
¿no? Por ejemplo. De la sensibilidad. ¿Qué tan cercano, por ejemplo, eres tú sobre una situación en concreto? Bueno, no sé si me explico. O sea, por ejemplo, Explícate. ¿qué tanta sensibilidad puedo tener, por ejemplo, si le hacen un mal a una persona que yo conozco mucho con una persona que conozco poco? Es que en la mayoría de las cosas ahí sí te aseguro que obviamente vas a tender más a sentirte peor cuando es la persona que conoces, ¿no? Es natural hasta cierto punto, creo yo. Y entonces, no sé, ¿no? O sea, ¿qué tanto grado de empatía a veces uno puede tener con las demás personas? Que yo no digo que eso sea la maldad en sí, pero también es parte de la es condición parte de, humana. por supuesto, ¿no? Pero Daniel, mira, buscando un poco, ya para terminar el bloque, sobre cómo nosotros podemos comprobar la maldad en las personas, Oh, a ver, ¿qué has encontrado? porque encontramos los dos un experimento Ah, hemos coincidido, creo, ¿no? El experimento de, de Milgram, por supuesto, así como 1000 gramos, pero junto, 1000 gramos. claro. A ver, ¿en qué ¿Qué- consiste el experimento? ¿Qué plantea este experimento? Lo que pasa es que, claro, situándonos un poco, ¿no? Nosotros conocemos, pues, que en época de dictaduras la maldad aflora, ¿no? Es que pareciera como si fuera un desinhibidor. O sea, desinhibes y sacas a relucir todo lo oscuro y lo negro que tienes dentro. ¿Por qué? Porque en épocas de dictadura se han cometido, pues, muchas torturas, también experimentos con personas, entiéndase, pues, dictaduras de aquí de Sudamérica, entiéndase, por ejemplo, en Alemania con Hitler, en Rusia con Stalin, Las dictaduras africanas, que son pero dictaduras terribles. africanas que son horribles, Sí, o por ejemplo Pol Pot en Camboya, sí. no sé, En todas partes Papá hay. Duvalier en Haití, Por ahí Oceanía creo que se salva el único, y eso. y eso. Pero ¿qué es lo que te plantea el experimento? Lo que el experimento quiso estudiar es hasta qué punto una persona es capaz de hacer maldad si es que está sujeta a la autoridad de otra persona. Claro, O sea, ¿no? ¿en qué momento pone límite? Y entonces así se plantea el experimento. Claro, es un experimento, a ver, que empezó de esta forma en la década del 60. Este señor Milgram empezó a reclutar voluntarios ahí en los Estados Unidos y el experimento consistía supuestamente en que habían dos voluntarios. Uno de ellos iba a tomar un papel llamado alumno y el otro un papel llamado maestro. Y él iba a ser como que el supervisor, ¿no? El papi ahí en ese Ujú. experimento. Y decía, bueno, más o menos va a consistir en que el maestro le va a hacer preguntas al alumno y el alumno va a contestar y si se equivoca va a recibir un castigo. Para esto, previamente él, como supervisor, había coordinado aparte con el alumno. Al maestro le decía, maestro, un ratito, por favor, ahí asito, ¿no? No escuche. Y le decía al alumno, mira, tú vas a responder mal a las preguntas, vas a responderlas equivocadamente y supuestamente el maestro, como castigo, te va a dar, ¿qué? Un electroshock, una descarga eléctrica. Pero en realidad no te va a hacer nada. Tú solamente hazte el que le duele mucho, el que, ay, no sigas, por favor, me estás matando. Quedamos así, bien. Entonces, luego empieza el experimento, el maestro empieza a hacer las preguntas, el alumno se equivoca, adrede, el maestro no lo sabe, y entonces el supervisor dice, ya, castígalo. Su castigo es, aprieta este botón y le va a dar cierta cantidad de voltaje de descarga eléctrica. Y De 15 en 15. más o menos, sí, ¿no? Voltios. Y entonces el maestro, cuando el alumno se equivoca, suelta la primera descarga, ¿no? Ujú. El alumno se retuerce, no me hagas esto, auxilio, Em, y empieza pues el maestro poco a poco, ante cada respuesta equivocada, a decir, oiga, al supervisor, ya, pues no, párele un poco, ¿no? Oiga, le estoy haciendo daño. Ante lo que el supervisor decía, no, siga con el experimento, usted tiene que continuar, no se detenga, siga. Y bueno, lamentablemente, pues, de todos los que participaron en este experimento, más de la mitad del 65% de las personas continuó con el experimento. O sea, solo el 35% tuvo la entereza de decirle al supervisor, ¿sabes qué? Ahí nomás, ¿no? Yo no voy a seguir haciéndole daño por más que usted me pague o se haga responsable o me diga que continúe, ¿no? Y bueno, es una forma de demostrar, como dices, hasta qué punto nosotros podemos hacerle daño a alguien diciendo, bueno, no es mi culpa, me están ordenando hacerlo. Y esto se dice que estuvo basado ¿en qué? En el tema de los juicios de Nuremberg, ¿no? Que fueron los que vinieron luego de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, en el que muchos de ellos le decían, se les acusa de haber torturado personas o judíos y mandarlos a los campos de exterminio, y ellos se centraban en su defensa en diciendo, es que mi jefe, mis superiores me obligaron, pues yo no tengo la culpa, pues jefe, no me meta cana de drive, pues. Sí, ¿no? Es que Es un experimento interesante, ¿no? O sea, cómo se le ocurrió de repente medir esto o cuantificar, o sea, ¿no? más que eso, o sea, yo voy al punto de que cómo
con una acción tan cotidiana, bueno, no es cotidiana, pero o sea, una acción, o sea, pones en una situación a estas personas con quienes se realizó el experimento, que no es una situación tampoco tan estresante, ni es una situación tan extraordinaria, porque cuando se les comentó hacer el experimento, les dijeron que les iban a pagar más allá de cómo terminara el experimento, ¿no? Ujú. Pero cómo ante la imagen de una autoridad prácticamente inhiben, o sea, hay una inhibición de esa empatía, ¿no? De esa sensibilidad que tienes con otra persona y simplemente te conviertes en alguien malo con un autor mediato de detrás, Claro. pero sigues haciéndolo El tú. que se hace responsable, pero que tú tratas de, como se dice, echarle el pato, ¿no? Echarle la culpa a esa persona. No, él me obligó. Y justo que mencionas esa palabra, creo que es clave, Jorge, la imagen, ¿no? La imagen de una autoridad. ¿Por qué? Porque en este experimento se hicieron algunas variaciones. Y una de ellas, ¿qué fue? Que el supervisor no estaba justamente al lado del maestro, sino que le daba órdenes por teléfono. Ujú. Aquí, en este experimento, haciéndolo por teléfono, el 65% de personas que terminaron hasta el final del experimento bajó creo que a 20 o 30% nada más. Diferente a cuando tenías al supervisor a tu lado, mirándote. Por teléfono, la gente tuvo mayor voluntad o interés de decir, no, acá paramos, yo no voy a seguir con esto. Porque no tienes a la imagen justamente de la autoridad al costado. Bueno, Es- truculento. Bueno, hay otro experimento que también había encontrado, muy parecido, que se desarrolló una década después. Ujú. A ver, cuéntanos rapidito. El llamado experimento de la cárcel de Stanford. A ver, hay otro psicólogo que todavía está vivo, el profesor Philip Zimbardo, que se le ocurrió pues hacer un experimento de la siguiente forma. También reclutó voluntarios, si no me equivoco eran estudiantes de la Universidad de Stanford, que es muy conocida en Estados Unidos, y le dijo, ellos sí les dijo, vamos a hacer me parece que sí les dijo que me parece que sí les comunicó, en este caso, de que iba a ser un experimento que consistía en que la mitad de ellos, era un grupo grande, más o menos, la mitad de ellos iba a hacer un rol como de policías y el otro un rol de prisioneros en una cárcel inventada durante un periodo de 2 semanas, si mal no recuerdo. Ah, ya. Claro, ¿no? Hay Entonces, una película de eso. creo que sí, ¿no? Sí, 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 es que, sí, es que, sí, ya la he es que la visto, ya la he historia visto. pues es muy interesante. O sea, el hecho es que, bueno, entonces ya, le hicieron como que ya, muy bien, van a participar en el experimento. Esperen en sus casas, que ahí ya se les va a avisar. Y a los que iban a ser de prisioneros, llegó la policía, la verdadera policía que los habían contratado, digamos, para participar de ese experimento y se los llevaron de verdad, como si fueran prisioneros, hasta la cárcel que habían montado, ¿no? Eh, pero bueno, entonces cuando ellos empezaron a hacer este juego, ¿no? De prisioneros y de policías, de un día para otro, o a los pocos días prácticamente de iniciado el experimento, los chicos que hacían el papel de policías empezaron a exhibir unas conductas sádicas, pero terribles. O sea, comenzaron a humillar, a vejar a todos los prisioneros, tanto que en un momento, pues creo que a los 6 días nomás se tuvo que parar el experimento, porque una chica, una estudiante de psicología, que creo que terminó siendo novia o esposa de Zimbardo, ella fue la que se cuestionó y dijo, oiga, como que esto está un poquito saliéndose de control, ¿no? Y él le dijo, bueno, y alguien lo cuestionó, está bien, acá paramos la mano, y no sigue. Incluso hubo muchos chicos que hacían de guardias de esta prisión inventada que decían, oye, ¿por qué paraste el experimento? Yo quiero seguir, ¿no? Pero bueno, es también una forma, este experimento, de darnos cuenta hasta dónde puede llegar la maldad humana, en este caso, asumiendo digamos que un juego de rol, ¿no? Por eso te digo de que la maldad Está entre nosotros. está dentro de nosotros, ¿no? A veces solamente hace falta prender el chispazo dentro de su... Sí, no te voy a preguntar qué maldades has hecho. No, pero es que, o sea, de lo que vemos aparentemente es así, ¿no? Pareciera que solamente falta prender el chispazo, Claro, unir el circuito, creo que todos tenemos ¿no? Juntar los cables. alguna maldad, no trágica tal vez, pero que sí no nos animaríamos a contar, ¿no? Sí, pero solamente para terminar la idea, o sea, me refiero a que, o sea, pareciera que solamente hace falta Claro, un chispazo, crear como las dices. circunstancias Sí. adecuadas para de que ese mal salga a flote. No en todos, obviamente, pero mucho de esto sí, ¿no? O sea, circunstancias de repente hasta de un estrés excesivo en el que, qué sé yo, obviamente que esto no justifica Ujú. estas expresiones de maldad, pero yo me voy al punto de que cómo es la condición una vez más de nuestro cerebro, de nuestra existencia, que nos predispone a eso. Pero bueno, sobre ese punto en concreto, hay un par de anécdotas, o más que anécdotas, historias, que les voy a comentar en el último bloque.
Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales, siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926-895-048 o búscanos en Facebook como JB Design, Diseño y Diagramación. Y si vamos a mencionar a una persona buena, muy buena en todo sentido de la palabra, es a Jonathan Bernal, nuestro amigo con JB Design. Así es, muchas gracias Jonathan por siempre apoyarnos con las portadas. Ya saben que pueden contactar con él a su página de Facebook o a su número de WhatsApp para encargarle algún trabajo de diseño gráfico. Así es, no se arrepentirán. Pero bueno, continuemos con este bloque, Jorge. Sí, mira, yo te decía, Daniel, antes de terminar el bloque anterior, que te tenía un par de historias que nos van a hacer cuestionar un poco todo lo que hemos hablado durante el programa. Entonces, ¿para qué hemos hablado? Mira, esta es la historia de Charles Whitman. Uh-huh. Él, en los años 60, ya, del siglo pasado, Cuando tú naciste, más o menos. se subió, no No tanto, se ¿no? subió pues a la torre de la Universidad de Texas y ahí se puso a disparar a todas las personas, Oh. ¿no? A un montón de gente, mató a un montón de personas, muertos, heridos, hasta que después de varias horas de tiroteos fue finalmente abatido por la policía. ¿Qué pasa? Que cuando la policía llega a su casa, encuentra los cuerpos de su mujer y de su madre. Es decir, que antes de subirse a esta torre había matado a su mujer y a su madre. Y él había dejado una nota. ¿Qué es lo que decía la nota? ¿Qué decía? Dice: tras mucha reflexión, he decidido asesinar a mi mujer Katy esta noche. La quiero muchísimo, y ella ha sido para mí tan buena esposa como cualquier hombre podría desear. Racionalmente no se me ocurre ninguna razón específica para hacerlo. La verdad es que estos días no acabo de entenderme. Supuestamente soy un joven inteligente y razonable. Sin embargo, últimamente, no recuerdo cómo empezó, he sido víctima de muchos pensamientos inusuales e irracionales. Posteriormente la policía realiza investigaciones y los amigos pues de Whitman más o menos dicen que él siempre fue una persona normal, que nunca mostró, o que al menos no mostraba signos pues de tener alguna anomalía, ¿no? De ser una mala persona. Y él también deja escrito que dice, ¿no? Abro comillas con Whitman, dice: una vez estuve hablando con un médico durante 2 horas e intenté transmitirle el temor a verme superado por impulsos tremendamente violentos. Tras aquella sesión no volví a ver al médico y desde entonces me he enfrentado solo a mi torbellino mental, al parecer en vano. ¿Qué sucede? Que le practican la autopsia y en la autopsia encuentran que Whitman tenía un tumor llamado glioblastoma en su cerebro y estaba comprimiendo la amígdala. ¿Qué es lo que pasa? Que la amígdala secreta una sustancia que sirve como regulador emocional. Aparentemente, el haber estado comprimiendo la amígdala lo que hacía era que existiera un deterioro y existiera una ausencia de miedo en él y aumenta la agresividad en las personas. Posteriormente se ha hecho estudio con animales y efectivamente alteraciones en la amígdala produce este tipo de situaciones. Esto ya nos pinta algo curioso, pero vamos con el segundo caso. A ver, sigue, ¿cómo es? Hay un segundo caso de una persona que se llamó Alex, que de la nada, absolutamente de la nada, llevaba una vida normal, empieza a obsesionarse con el sexo, ¿no? Empieza a obsesionarse con el sexo de una manera pues muy, no sé, muy fuerte, ¿no? No lo puede controlar. Empieza a obsesionarse incluso con la pornografía infantil, cada vez es más obsesivo, aparentemente intenta ocultar pues estos actos, pero ya él mismo no puede controlarlo y empieza a insinuarse incluso a su hijastra. Es ahí cuando su esposa se da cuenta de esta situación y lo denuncia. Lo denuncia y él lo encuentran culpable de actos deshonestos o algo así. Y cuando estaba en la cárcel, que estuvo durante algunos meses en la cárcel, él seguía con esta actitud. ¿Ya? O sea, no lo podía controlar.
¿no? ¿Qué es lo que sucede después? Como él no lo puede controlar, llega un día en el que él se quejaba de dolores de cabeza agudos, totalmente agudos, que lo llevan pues al hospital. Y descubren que él tenía un tumor en la corteza orbitofrontal. Cuando los cirujanos le extirpan el tumor, ¿Ya? el comportamiento de Alex regresó a la normalidad. Uy, qué interesante. Se olvidó del sexo totalmente. Y de las hasta- tendencias malas. Hasta que meses más tarde, nuevamente empieza a reincidir en su comportamiento pedófilo. Uy, uy, uy. Le vuelven a hacer exámenes y se dan cuenta que habían quedado algunas células malignas. ¿Ya? Le vuelven a extirpar, pero esta vez exitosamente, porque se quedó. O sea, se quedó bien. A partir de ese momento. Bueno, si todos los criminales tuvieran ese tipo de desorden fisiológico, pues qué fácil sería acabar con toda la maldad que conocemos en el mundo, creo, ¿no? Son casos ¿Sabes qué? excepcionales. Es que esa es la tarea que la neurociencia todavía está descubriendo, Daniel. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la información que tenemos hoy día todavía no está completa. O sea, que aparentemente, de acuerdo a estudios de neurociencia que se están realizando, podría ser... O sea, nosotros en estos momentos, ¿cómo definimos la culpabilidad de una persona? Hablando de maldad, ¿no? O hablando de violencia. Una persona, pues, que a pesar de tener libre albedrío, decide cometer un delito. Ujú. Sabiendo las consecuencias y sabiendo que está haciendo daño a otra persona, comete un delito. Pero la neurociencia te da una... te brinda una puerta a un cuestionamiento de que, ¿qué pasa si en realidad el comportamiento malo, el comportamiento agresivo, el comportamiento delincuencial de las personas no está viniendo por el libre albedrío? ¿O qué pasa si el libre albedrío lo único que es un conjunto de mezcla de químicos, de sustancias, de hormonas que se producen en nuestros cuerpos o en nuestro cerebro y que nos empuja a actuar de una manera? Claro, o sea, no es algo mental, sino algo genético. ¿Es algo genético o quizás no genético porque de repente no es heredado, sino algo que se va produciendo en nuestro cuerpo? Algo más fisiológico. Algo más fisiológico. Entonces, ¿qué pasaría años más tarde si esta vertiente de la investigación se llega a confirmar? ¿Cómo nosotros vamos a poder seguir ajusticiando, o no justiciando, pero digamos, culpabilizando a los delincuentes, y en realidad nos estamos dando cuenta de que aparentemente, te estoy hablando en un escenario hipotético, no hoy en día, no es su culpa, sino es culpa de repente de las propias bacterias que tiene en su cuerpo? Es que, O sea, es sí. decir, no te plantea un escenario un poco loco. No, es que sí, justo leyendo un poco para el programa había encontrado un artículo en internet, no recuerdo ahora qué página era o qué autor era, que me disculpe si algún día nos escucha, pero en el que justo se plantea ese tema, ¿no? ¿Qué pasa si en el futuro, como dices, la ciencia, la genética logra encontrar los genes, ¿no? Que supuestamente son los que causan la maldad o algunos tipos de comportamiento en el ser humano, y él justamente cita algunos, ¿no? Los más terribles, ganas de matar, un deseo sexual desenfrenado y esas cosas, ¿no? Y logran aislarlos y quitarlos de las personas. O sea, supuestamente con eso fuera de todos los seres humanos, viviríamos supuestamente en un mundo mejor, ¿no? Más tranquilos, más pacíficos, pero dice, oye, pero primero, ¿no habría personas que obviamente van a querer usar esto para su propio beneficio? O sea, y yo también creo que te lo planteé en un momento, me acuerdo, te dije, cuando conversamos de este tema, ¿no? De qué pasaría si algún día la genética logra que todas las personas fuéramos, entre comillas, buenas en el mundo. ¿Sería posible? ¿Sería posible esto? O sea, ¿quedaría alguien por ahí que diga, no, no, vamos a usarlo para nuestra conveniencia, ¿no? No hay que, porque realmente hay tanta gente en el mundo que yo dudo que alguien diga, no, y que todos se pongan de acuerdo y digan, no, vamos a hacer esto con todos los seres humanos para que finalmente pues la maldad se destierre totalmente de la faz de la tierra. O sea, lo dudo mucho, ¿no? Y bueno, este artículo que leía pues se planteaba eso. Y también el tema justamente del libre albedrío que mencionabas, ¿no? O sea, está bien. Ya no va a haber personas con deseos de matar, ni que maten, ni que hagan ninguno de estos actos tan terribles. ¿Pero qué? O sea, ¿no nos hace eso un poco más o un poco menos seres humanos el perder parte de ese libre albedrío? Que está bien, está mal el hecho de querer matar a alguien, está mucho peor el hecho de matar a alguien o de hacerle daño a alguien. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esas ganas que puede sentir una persona de hacer daño, por sentir celos, por sentir envidia, por sentir rencor, a veces, por ejemplo, la canaliza de otra forma, ¿no? Pero mira, es que, a ver, te planteo esta situación.
A ver, hace 200 años o 150 años, una persona que se enfermaba, uno pensaba que era un castigo de Dios, ¿no? Sí. Y que probablemente su muerte era una muerte merecida porque era un castigo de Dios. En el peor de los casos, sí. Hoy en día, las enfermedades, más allá de que si sean castigo de Dios o no, pueden ser tratadas, pueden ser curadas. Yo puedo entrar en el cuerpo de una persona, yo le puedo cambiar su corazón, yo le puedo cambiar sus pulmones, yo le puedo cambiar su hígado, yo le puedo cambiar su riñón. ¿Eso no nos está haciendo también menos humanos? O sea, si nos comparamos con los animales, ¿qué animal es capaz de decidir sobre el cuerpo de su propia especie e intercambiar las piezas como si nos tratáramos no sé, de robots, de cyborgs? Es que O sea, claro, esa no. es la perspectiva que tú Claro, dices, ¿no? por eso te digo. Actualmente, obviamente que no lo vemos como algo que nos hace menos humanos. Claro, entonces, dicho esto, yo te planteo lo siguiente. ¿Qué pasa si de acá a 150 años más nuestros hijos o nuestros tataranietos nos ven a nosotros como unos retrógrados por haber estado ajusticiando a personas cuando no nos dábamos cuenta de que en realidad todo esto era por una confluencia de químicos, de hormonas, de bacterias que se estaban produciendo dentro del cuerpo y que solamente basta con darle una pastilla en esos 150 años al futuro, basta con darle una pastilla, un jarabe o hacerle una operación en la cabeza y tienes a una persona nueva? Es que O sea, ¿no? O sea, tiene ¿te das sentido, cuenta? tiene sentido, tiene lógica lo que dices, pero yo lo veo más por el lado de, está bien, puede lograrse, pero realmente esa es una condición que, y bueno, es que lo estoy viendo de la perspectiva actual, ¿no? De la persona que no encuentra una concordancia total. De que, oye, es un tema que yo no puedo concebir ahora con lo poco que conocemos que se pueda cambiar, ¿no? Y si se logra cambiar, que no estaría mal, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no habrá gente que va a lucrar con eso, que va a buscar también su propio pero eso es beneficio? siempre, O sea, siempre. yo a lo que voy, sobre todo, esa pensar y no creo que se pueda lograr algún día que todas las personas, pues, o casi todas las personas del mundo se les logre, si algún día se encuentra, extirpar o modificar estos genes para que sean, entre comillas, buenos. Yo no creo que se pueda, o sea, va a haber ahí, no sé, personas que busquen, como digo, una vez más su propio beneficio. Entonces estas serían las personas malas ahora, ¿no? Y Ya, pero es que es eso también de lo que hemos estado hablando durante el programa, ¿no? O sea, la maldad, el concepto de maldad va trascendiendo con respecto al tiempo. O sea, cosas que hace un montón de años no se pensaban que eran malas, hoy día nosotros las consideramos malas, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Es ese juego, esa dinámica muy interesante que nos presenta la historia, que nos presenta también el avance de la ciencia, porque es cierto, nosotros no sabemos realmente cómo es que nos vamos a comportar de aquí en adelante. No sabemos si la inteligencia artificial, por ejemplo, va a convertirse en tanta inteligencia que va a terminar sobrepasando la inteligencia natural. No sabemos si la neurociencia va a avanzar tanto que va a ser capaz, o sea, a ver, hoy en día, o sea, si hace algunos años se pensaba que los estudios genéticos eran algo del otro mundo, hoy día son clarísimos y se pueden hacer y se puede más o menos decidir y ver cuáles son genes positivos y genes negativos. O sea, y si en el futuro se puede decidir la personalidad de tu hijo a través de los genes, o sea, estamos entrando en un campo tan alucinante, claro, en el que nos damos cuenta que sustancias microscópicas que tenemos dentro del cuerpo deciden prácticamente nuestra vida, deciden nuestras decisiones, o determinan nuestras decisiones y determinan quiénes somos aquí. O sea, solamente para terminar, se ha descubierto que tenemos bacterias en la flora intestinal que se comunican con nuestro cerebro para que los claro. alimentos que comemos, que queremos comer en realidad. Claro, o sea, que en realidad son beneficiosos para esas bacterias, pero no son beneficiosos Claro, para esa nuestro es la cuerpo. explicación Nosotros tal los vez queremos a más por qué queremos comer o preferimos una salchipapa, un hamburguesón a una ensalada, ¿no? Que supuestamente es algo más sano, que nos va a hacer bien, pero no, que nos vamos por la grasa, ¿no? Que es lo más rico, supuestamente. ¿Y dónde está el libre albedrío ahí? Supuestamente ese es nuestro libre albedrío, se supone, pero si vamos a lo que tú dices, ¿no? Que son bacterias que están conectadas con el cerebro y te dicen, oye, escoge esto que está más rico, pero porque me conviene a mí, pero a ti no. Entonces, bueno, es el libre albedrío de las bacterias. Es que es eso, o sea, nos estamos entrando en un campo
insisto con la palabra que le estaba utilizando estos últimos minutos, me parece a mí alucinante. Es que Simplemente sí, es alucinante. por eso que yo tampoco logro, como te dije hace un momento, entender, no podría concebir una sociedad en la que, o un mundo en el que pues sea normal, ya, como tú dices, ¿no? Elijamos la personalidad de mi hijo, o uy, tú eres malo, has matado a alguien, te vamos a extirpar algo del cerebro para que seas bueno, ¿no? O sea, es algo tan grandioso y por qué no tan maravilloso que realmente no lo puedo concebir yo en la mente. Sí, pero bueno. Bueno, el futuro lo dirá. El futuro lo dirá, ¿no? Sí. Mientras tanto, ya como ideas finales, mientras tanto, queda concluir, o al menos, no sé, yo pienso de que en realidad la maldad es parte de la condición humana. Es verdad. Sí. Obviamente hoy en día somos mucho menos malos que hace mucho tiempo. Malos Es cierto, entre comillas. es cierto que las noticias pues nos brindan noticias muy crueles. Claro, contigo, pero es porque la sobreexposición de los actos Sí, ahora, ¿no? sí, ¿no? Porque además hoy día se cuentan delitos que antes no se contaban, ¿no? Es así, ¿no? O sea, me refiero, y una vez más, siempre con perspectivas históricas, hace 50 años el feminicidio no existía, ¿no? Porque a Claro. la gente simplemente no le interesaba. Claro. Hoy en día, afortunadamente, sí interesa, sí se pone de relevancia, y hoy día sí se busca con marchas, con intentos pues de incluso del gobierno propio, con no sé, intentos de muchas partes de querer frenar eso. Y qué bueno, porque seguramente que si seguimos en esta línea de estarnos cuestionando perennemente esto, de aquí unos 10, 15, 20 años, probablemente esas tasas hayan disminuido. Tú dirás, ¿qué tanto vamos a esperar? Bueno, desafortunadamente muchos de estos problemas parten de la educación, y la educación no es algo que se va a solucionar de un día para el otro. No. Y ahora, no hemos entrado a hablar tampoco del tema de la resocialización, por ejemplo, de las personas violentas o delincuentes, Claro. que es un tema aparte que también habría da para todo un programa sobre esta condición, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, yo sí creo que la maldad es parte de la condición humana, ¿no? Totalmente O sea, a de mí me acuerdo. parece que sí. Es que sí, como te dije, ¿no? Hay maldades primero que... ¿Quién no ha cometido alguna maldad, como te digo, de repente alguna cosa inocua, ¿no? O sea, no algo que haya causado una tragedia real, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, bueno, ¿qué pensará quienes nos escuchen, ¿no? Pero ¿quién no tiene una maldad por ahí, algún acto que haya cometido un y que tú digas, no te lo puedo contar, ¿no? Porque de verdad me da mucha vergüenza o no es bueno que te enteres. Estoy seguro que tal vez no todos, pero la inmensa mayoría sí, pues, ¿no? O sea, lo ha hecho alguna vez y eso, como dices, es parte de la maldad, ¿no? Nos hace ver que, pues, esta condición es parte de nosotros. Tal vez no es la forma en que la concebimos, no es que todos somos unos asesinos o somos unos violadores, ¿no? Obviamente, pero o sea, esos pensamientos que uno puede tener, que a veces vienen a la mente, ¿quién no los ha tenido? O sea, de decir, oye, ¿por qué esta persona que no me cae bien le puede pasar algo, ¿no? Algo malo, pero está también dentro de nosotros el tener la suficiente razón para decir, no, pues no, o sea, basta, ¿no? No voy a salir a hacerle daño a alguien solo porque a mí me da la gana, ¿no? Es parte también de la condición de seres humanos que tenemos. Así es. Bueno, nos va a quedar entonces una edición en la que hablemos de personas malas. Ah, por Porque supuesto. por eso yo dije al principio del programa que el programa se nos iba a pasar volando. Personas No nos- malas, o sea, tenemos para... o Sí, sea, pero tenemos así, para un podcast. para un... Bueno, existen podcasts, ¿no? para Existen una podcasts de- generación de podcasts. O sea, Sí, sí, personas sí. malas en el mundo, olvídate, Sí, ¿no? sí. Así que bueno, eso sí nos queda pendiente. Y bueno, espero, amigos, que haya sido de su agrado esta edición de Por las Rutas de la Curiosidad, que ahora ha regresado a su horario habitual. Estamos saliendo los lunes. Así es los lunes. Así que, Jorge, bueno, no seas malo ya. Invita un poco de gaseosa, pues. Bueno, recordemos dónde pueden escucharnos nuestros amigos, Daniel. Bueno, pueden escucharnos en Hispanoamérica Radio, radio por internet. Pueden buscarla como Hispanoamérica Radio en Google y también en las diferentes plataformas de podcasting, sobre todo Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Así es, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook nos encuentran como Por las Rutas de la Curiosidad. En Twitter nos encuentran como @porlasrutas1. Y en nuestras cuentas personales, yo soy Jorge Juárez y a mí me encuentran como @jcoco2515. ¿Y a ti, Daniel? Me encuentran también en Twitter como Daniel Tucto en @datransporter_, con D, datransporter_. Así es, así que bueno, amigos, ya Bueno. nos estamos encontrando la próxima semana con algún otro tema interesante en Por las Rutas de la Curiosidad. Muy bien, como dice un famoso reggaetón, creo, ¿no? Vamos a hacer maldades ahora. Chao. Chau.